¿Cómo están? Bienvenidos, último día de la semana y comienza aquí Mirada Financiera ya en este viernes 12 de diciembre de 2014. Hoy estoy junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Paulina, gracias. Parece que el retorno del audífono fuerte, estaba un poco fuerte. Fuerte, bueno, sí. ahí está mejor, ¿o no? Póngase los audífonos. ¿Estamos mejor? Sí, ahí está mejor. Ahí está mejor. Bueno, ya, ahora sí. Ahora sí. Vamos a hablar de indicadores chilenos, vamos a hablar del mundo y para ello comenzamos, ¿no es cierto?, con las bolsas. El Nikkei de Japón, que avanzó en el día de hoy un 0,66%, el Hang Seng de Hong Kong a la baja un 0,27% y la bolsa de Shanghái arriba un 0,42%. Nos vamos a Europa. La verdad que los resultados no son positivos en las bolsas europeas. El FTSE 100 de Londres descendió un 1,75%, el CAC 40 de París más todavía, un 2,13%, el DAX alemán un 2,19% y el IBEX 35 un 2,21%. Hay malos datos de Europa, pero ¿tan fuerte la caída de las bolsas, Alejandro? Sí, muy fuerte, parecido a lo que ocurrió hace unos días cuando se anunció las elecciones presidenciales en Grecia y la bolsa en ese país cayó casi 13%, fue esta semana. Ese día también las bolsas europeas cayeron entre 2 y 3%, cosa que se repite hoy día. No hay ningún factor, me parece, así tan claro, por lo menos como lo que ocurrió con Grecia el otro día, que esté justificando esta situación. Bueno, tenemos nosotros la caída muy importante que ha tenido el petróleo, pero también la Agencia de Energía, ¿no es cierto?, que rebaja la previsión de demanda mundial de petróleo para el 2015, la producción industrial y el empleo, ¿no es cierto? El empleo que registra un aumento de un 0,2%, es un buen indicador en la zona euro, y la producción industrial de zona euro que nota, fíjate, su mayor alza interanual a la prevista en octubre. La verdad que no son buenos valores, pero las bolsas han estado, a lo mejor siempre dicen que cuando recogen utilidades muchas veces. Puede ser, pero efectivamente los datos de hoy no fueron malos, no fueron tal vez espectaculares, pero no fueron malos, y la baja del petróleo es buena para Europa, que son importadores netos, entonces es raro. A lo mejor no es buena para Estados Unidos, que también está bajando la bolsa a esta hora, el Dow Jones 1,15%, el Standard & Poor's también un 0,93% y Nasdaq un 0,51%. En Santiago también hay cifras negativas, el IPSA un 0,18% y el IJPA también desciende un 0,16%. El que tuvo un alza en el día de hoy cerró con alza un 0,85%. El cobre en la bolsa de metales de Londres en $2,96. Y lo que sigue subiendo como espuma el tipo de cambio. Es el tipo de cambio. 6,18,53 comprador y 6,19,04 vendedor. En la semana el tipo de cambio aumentó 7 pesos y en el año 93. La verdad que es muy muy importante el salto que ha tenido el tipo de cambio. Será porque obviamente que el Banco Central, aunque dejó intacta en 3% la tasa de política monetaria, se vislumbra con las malas cifras que han tenido los distintos sectores que podría haber una baja de tasa en los próximos meses. Yo creo que eso está internalizado en el mercado. Hace ya varias semanas por lo menos que la sensación es que, bueno, lo de ayer desde luego se ajustó absolutamente a las expectativas, no se movió la tasa, el comunicado fue prácticamente idéntico al anterior, pero el mercado está esperando que en la medida que los malos resultados de la actividad económica se mantengan, y parece haber consenso que eso va a ser así, tal vez en el primer trimestre o a fines del primer trimestre del próximo año el Banco Central va a aplicar otra dosis de baja de tasas. Entonces yo creo que no es eso lo que está explicando el alza del tipo de cambio, tampoco es el precio del cobre, porque ahora subió y el alza continuó. Yo creo que es un fenómeno más general ahora, que tiene que ver con que todas las monedas, o la mayoría de las monedas emergentes, están devaluándose frente al dólar. Desde luego el real, el peso colombiano, en menor medida el nuevo sol peruano, pero el peso mexicano también se ha devaluado mucho, y eso para no hablar de monedas como el rublo ruso, que ha caído violentamente durante este año, o el peso argentino, o el bolívar venezolano. Fíjate que también tú te hablabas del rublo y sale una noticia que tiene que ver cómo las crecientes alertas económicas en Rusia van aumentando los temores financieros,
y en las últimas semanas el Banco Central ruso ha multiplicado sus intervenciones en el mercado de divisas con el objetivo de intentar frenar el hundimiento que ha tenido el rublo. No me acuerdo si era 11,5 o 10,5, se me confunde con Brasil, el aumento de la tasa política monetaria a que 10 y tuvo. medio. 10,5. 11,5 creo que es Brasil. 11,5 Brasil, sí. Bueno, una economía que tampoco, ¿no es cierto?, le ha ido muy bien a Brasil. Tiene una pega bien compleja el nuevo ministro de Finanzas que hasta el minuto no ha logrado entregar, o no ha entregado, imagino hay que darle, ¿no es cierto?, algún tiempo para preparar un plan de contingencia, un plan, ¿no es cierto?, que ayude a Brasil, el gigante latinoamericano, a salir de la crisis en la cual está. Tiene varias decisiones claves que tienen que ver con el tema energético, que tienen que ver con regulaciones internas, que tienen que ver con infraestructura. Es complejo el panorama que tiene Brasil. Es complicado, sí. Tienen mucho que hacer y mucho tiempo sin haber hecho nada o poco de lo que está pendiente. Vámonos a la reunión de ayer del Banco Central, a analizarla un poco y hacer la proyección, ¿no es cierto?, del IPOM, sí, que es el próximo lunes. El lunes. Que va a ser bien interesante. Ya han habido ciertas luces, ya hay algunos analistas que están sacándole punta al lápiz, ¿no es cierto? Entre ellos yo sé que tú, ya lo hemos conversado en este programa, pero como se nos acerca, ¿no es cierto?, el lunes vamos, por supuesto, a dar una proyección de el próximo IPOM que entrega el Banco Central. Bueno, mantiene en 3%, la verdad, y también mantiene, fíjate, el sesgo neutral. Yo creo que eso es bien importante. Hemos aprendido a leer, ¿no es cierto?, entre líneas los distintos comunicados. Expliquémosle a las personas qué significa eso, Alejandro. Bueno, el Banco Central repitió, como te comentaba antes, el comunicado casi a la letra de la reunión del mes de noviembre, y allí lo que se dice es que la tasa se mantiene, desde luego, eso está explícito, siempre es claro lo que se hace o no se hace en una determinada reunión, pero además el mensaje es en el sentido que la política monetaria se va a administrar con la flexibilidad suficiente como para mantener la inflación dentro del rango meta, que es el objetivo legal que debe cumplir el Banco Central, y considerando todos los factores relevantes que tengan incidencia sobre esa decisión. Entonces la lectura es que el Banco Central por ahora está pensando que mantener la tasa en 3% es lo más apropiado. El día que piense que tiene que bajarla lo va a adelantar en alguna medida, seguramente con una reunión de por medio, es decir, en algún momento va a decir, mire, es probable que se necesite más estímulo monetario en el futuro o algo así, y entonces a la siguiente reunión eso se traduzca en una baja en la tasa de política. Siempre lo avisa antes, ¿no es cierto? En general, los bancos centrales hoy día tienen como objetivo no sorprender a los mercados. En alguna época, estoy hablando de 30, 40 años atrás, el objetivo era exactamente el opuesto. Yo era un bebé en 30, 40 años atrás. No te pregunté tu edad, Paulina. Incluso se llegaba al extremo, por ejemplo, en la Reserva Federal de Estados Unidos, que ni siquiera decía si la tasa había subido o había bajado. ¿Cuál era el objetivo de tener esa incertidumbre? El objetivo era generar la máxima sorpresa posible y de partida el mercado tenía que deducir de las operaciones monetarias que hacía el Banco Central si que había modificado la tasa o no y en qué sentido. Pucha, verdaderos acertijos, Alejandro. Claro, es que lo que se pensaba en ese minuto era que solamente los shocks no anticipados tenían efecto en la economía. Y por lo tanto se trataba de que la decisión de subir o bajar la tasa fuera lo más sorpresiva posible para generar ese mayor impacto. Pero en realidad hoy día se ve con claridad que eso tiende a desestabilizar los mercados y que el enfoque de la política monetaria hoy día es de generar confianza, de generar mucha información, mucha transparencia. O sea, es exactamente el opuesto a la práctica común de hace 40 años y el principal mecanismo de control de la inflación es el control de las expectativas de inflación. Pero para que el Banco Central pueda controlar las expectativas de inflación tiene que ser coherente, consistente y transparente. Entonces ahora, salvo en situaciones muy extraordinarias, en general todos los bancos centrales funcionan más o menos parecido, tratan de que
sus decisiones no sean sorpresas, sino que sean razonablemente anticipadas por el mercado. Bueno, y en esa anticipación por el mercado hay algunos, por ejemplo, que se quedan con puras palabras y anticipan demasiado. Estoy hablando de Mario Draghi, ¿no es cierto?, el presidente del Banco Central. Puro bla bla. Puro bla bla. El Banco Central Europeo no concreta nada y hay bancos que le están solicitando de una manera bien importante. Bueno, yo creo que ahí está, ¿no es cierto?, está un poco acorralado con lo que es la economía alemana, que es la que ruge ahí en esa zona del continente, pero ¿qué pasa? Porque obviamente que después va a ser como el cuento del lobo. Cuando haga las medidas, ya es, yo creo, nadie le cree. Y no genera, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas del movimiento que él generaba cuando decía, yo voy a defender el euro como de lugar? Y la verdad que eso produjo un ambiente de confianza en la zona euro que fue fundamental en plena crisis. Sí, ahora yo creo que esa época de acción del Banco Central Europeo ya pasó. No hay que olvidarse que esta semana, en la licitación de fondos a largo plazo del Banco Central Europeo, la demanda, si bien superó la de septiembre, no copó el total de recursos que tenía disponibles el Banco Central. O sea, pareciera que no hay un problema necesariamente de liquidez, sino que son problemas más profundos, y no me cabe duda que son más profundos, más estructurales, y por lo tanto el Banco Central Europeo está, yo diría, incapacitado de modificar el estancamiento en que está la economía europea y no va a poder hacer mucho hacia adelante. Ahora, yo creo que viene un desafío importante, porque lo que anticipamos al comenzar, ¿no es cierto?, respecto de las elecciones presidenciales en Grecia, yo creo que es un tema bien importante. O sea, el colapso de la bolsa en Grecia cuando se anunció esto fue el mayor desde 1987, o sea, incluso mucho peor que durante la crisis financiera. Y el tema es el siguiente: hay que elegir presidente de la República. El presidente de la República lo elige el Parlamento. Pero para elegirlo no basta la mayoría simple, se necesitan 180 de 300 votos. ¿No? Son 300 miembros del Parlamento, se necesitan 180. La coalición de gobierno tiene 155. Por lo tanto, el candidato que va a presentar Samaras, que es el primer ministro, puede tener los 155 votos más o menos seguros, pero no los 180 necesarios. ¿Qué pasa si es que no lo obtiene? La primera votación, de hecho, es el día miércoles próximo. Se repite la votación, hay una segunda y una tercera votación, y si al final de la tercera no logra la mayoría, entonces se disuelve el Parlamento y tiene que haber elecciones. Y en elecciones del Parlamento se espera, o las encuestas por lo menos anticipan eso, que el partido de extrema izquierda Syriza sería el ganador. Bueno, ahí también está mostrando un poco la tónica de lo que está pasando en Europa. Los euroescépticos se están ganando terreno. Lo vimos, por ejemplo, cuando se eligió al Parlamento Europeo. También habían voces, ¿no es cierto?, las voces disidentes, y no las más conservadoras, fueron las que ganaron terreno. Y ahí está mostrando Grecia también. Sí, y hay un ambiente de populismo que ha ganado terreno en España. El partido Podemos, que es un partido que tuvo mucho éxito en la elección del Europarlamento y que no existía hace mucho tiempo. Era un movimiento así como el de los indignados, y que a partir de ahí se transformó en partido, y hoy día tiene un apoyo en las encuestas parecido al del Partido Popular, que es el que está gobernando, y mayor que el Partido Socialista, que está en la oposición. O sea, es probable que cuando haya elecciones en España a fines del próximo año, porque es el momento en que corresponde hacerlas, el Parlamento quede lo suficientemente fragmentado como para que ningún partido pueda formar gobierno de manera individual, o sea, y que tenga que eventualmente formarse coaliciones, ya sea entre el Partido Popular y el Partido Socialista, o el Partido Socialista y los partidos representantes de Cataluña. Bueno, ahí también tenemos tiene un tema España que tiene que ver, ¿no es cierto?, con Cataluña, que ha mostrado, ¿no es cierto?, su garra, con sus ganas de hacer un referéndum que se declaró, ¿no es cierto?, que no era viable, que judicialmente no estaba o no era constitucional. También lo vimos, ¿no es cierto?, en Gran Bretaña con ese referéndum, ¿no es cierto?, de separar Inglaterra de Irlanda. Bueno, perdón, Escocia. De Escocia, sí. Irlanda ya se fue hace Me equivoqué, de Escocia. Y lo vemos en Francia, donde el partido de extrema derecha del Frente Nacional de Marine Le Pen podría sacar la primera mayoría si es que hubiera elecciones en el corto plazo. Probablemente no ganaría las elecciones porque, como hay segunda vuelta,
en cada asiento parlamentario, finalmente el candidato socialista o de derecha recibiría el voto del otro para que no gane el Frente Nacional. Pero es el partido más apoyado hoy día en Francia. Y bueno, así, que también, tú estás hablando de Europa, de Francia, perdona, te interrumpí porque quiero pasar a Japón, que también, ¿no es cierto?, está viendo... ¿Por qué me interrumpes? Porque se me ocurrió ¿Te Japón. aburriste? No me aburrí, pero es que... Te dilata, ya. Bajaste el rating, ¿será que tenemos que hacer una pausa? No, pero termina la idea y después te pregunto por Japón. No, ya quedando la pausa nomás. No, pero termina de hablarme lo de Japón, porque es más o menos lo mismo. No, pero en Japón es diferente la situación. El tema ahí es que el Partido Liberal Democrático, que es el que ha gobernado la mayor parte del tiempo desde que la Segunda Guerra Mundial, logró elegir a Shinzo Abe 2 años atrás con un plan bastante radical de política económica, ¿no es cierto?, que tenía un énfasis muy fuerte en política monetaria expansiva para generar el fin de la deflación, política fiscal expansiva para generar un estímulo inicial en la economía y reformas estructurales. Bueno, estas reformas no se han hecho, la economía está en recesión de nuevo, está evolucionando bastante mal y Shinzo Abe llamó a elecciones para renovar su mandato y eventualmente esperamos que va a ganar sin ningún problema. Y para encontrar más apoyo, ¿no es cierto?, a posibles reformas que él tenga que imponer en el país. Ratificar el apoyo a lo que él había prometido 2 años atrás, pero yo soy un poco escéptico respecto de que incluso si él logra mantener el apoyo parlamentario que tiene hoy día, esas reformas se implementen de la manera acelerada que se necesita. Bueno, ahora hacemos la pausa, no quería interrumpir tu análisis. Bueno, ya. Vamos a la pausa y yo les quiero comentar antes que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Nuevos planes, empresas, smartphone de Entel Empresas, planes para hablar ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Entra al cotizador online de Entel.cl/empresas, combina tus planes y descubre atractivos descuentos por volumen. También contrátalos llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Ya volvemos con más Mirada Financiera. Porque vivimos en la era de la alta definición, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con pantalla HD Super AMOLED para que vivas una experiencia visual increíble. Samsung Galaxy Note 4. Do you know? BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Llegó la oportunidad que tu empresa estaba esperando. Planes para hablar ilimitadamente. Sí, ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Conoce los nuevos planes Empresa Smartphone que Entel Empresas diseñó especialmente para tu negocio desde 49,990 pesos. Entra a nuestro cotizador online, combina tus planes y descubre atractivos descuentos. Contrátalos llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Cargo fijo mensual incluye llamadas originadas y terminadas en Chile en una cantidad ilimitada de minutos hasta 150 números de destino distintos en un mes. Más info en entel.cl. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted y le ofrece un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Regresamos, entonces estamos conversando con mi panelista de los días viernes, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Tenemos que aterrizar en nuestro país, pero me gustaría seguir volando. Ahora a Estados Unidos, porque la verdad que hoy día la Universidad de Michigan entregó datos muy positivos con respecto a la confianza del consumidor, los datos más importantes en muchos años. Sí, el dato preliminar de diciembre fue 93.8, que es y subió muchísimo respecto de noviembre. Es el más alto desde enero del año 2007, o sea, es el mejor resultado desde la crisis financiera e incluso desde un poco antes. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la caída del precio de la energía. Para Estados Unidos es muy importante, si bien es cierto,
como productor también ha crecido su importancia. Finalmente el efecto neto sigue siendo positivo para ellos cuando el petróleo baja. Sí, porque como productor no beneficia, no le conviene porque... Pero siguen siendo importadores y como en la canasta de consumo la energía es bastante importante, eso se refleja en que los consumidores están más optimistas, gastan menos comprando benzina y están gastando más en otras cosas. Eso se vio también esta semana en el indicador de ventas del comercio minorista, que subió 0,7%, mucho más alto de lo que se había previsto. La confianza de los consumidores está muy alta. Y tuvimos el IPM también, el índice de precio del productor, ese bajó, que cayó muy fuertemente. Un 0,2% en noviembre, pero obviamente que dicen que es empujado por la caída del precio del petróleo. Absolutamente. Es esa la razón. Así es que en Estados Unidos las cosas están bien, no así en China, donde a los datos ya no muy buenos que se habían entregado a comienzo de semana. ¿Te acuerdas que habíamos hablado el viernes pasado que era la semana de China esta? Exactamente, partimos con los datos de las exportaciones, de las importaciones, donde obviamente que si bien las exportaciones crecen a un nivel mucho más bajo de lo esperado. Así es, la inflación volvió a bajar a 1,4 y... hoy día tuvimos la producción. Producción industrial y ventas del comercio, que la producción industrial bajó a 7,2. 7,2 interanual, sí. Y 11,5 las ventas del comercio, menos que el 12 o 12 y algo del mes anterior. Claro, uno cuando analiza los datos, 8, 7%, uno dice, pero si son fantásticos. Claro. Al hablar del 0,2, 0,1, escuálidos crecimientos, ¿no es cierto?, que tiene Europa, pero para China eso significa un retroceso. Sí, no, hay una desaceleración bastante clara y eso se está notando en los indicadores. La actividad va a cerrar el año de todas maneras muy bien, según los datos oficiales, como en 7,3, 7,4. Hay mucha gente que dice que los datos de verdad son 2 puntos menos, pero bueno, es la cifra oficial. Y lo que está quedando bastante claro también es que el próximo año el crecimiento de China va a ser menor al de este año. Por lo tanto... Bueno, se supone que estaban reunidos el Comité Económico para hacer un lineamiento de lo que iba a ser el fijar las metas para el 2015. Sí. Parece que siguen reunidos porque no hemos conocido noticias. No se han puesto de acuerdo todavía, parece. No hemos visto noticias, tema. Por lo menos. Sí. Yo no he visto. Sí, no, todavía no sale nada. Así es que China no está muy bien y por lo tanto hay preocupación. El escenario del próximo año, salvo la gran fortaleza que se percibe para Estados Unidos, no se ve muy bien porque los países desarrollados en general están con problemas y las economías emergentes en su mayoría, tal vez la excepción respecto a la cual hay cierto optimismo es India, pero el resto de los emergentes en Asia, en América Latina, no presentan un panorama demasiado optimista. Ahora, habiendo dicho eso, el crecimiento previsto para el mundo del año 2015 es parecido al de este año y al de los 2 años anteriores. O sea, no hay mayor cambio en ese sentido. Bueno, ya terminamos el recorrido por el mundo. ¿Te parece si aterrizamos en Chile? Porque sí, para hacer una proyección, ¿no es cierto?, en estos 5 minutos que nos quedan, de los datos importantes que tenemos para la próxima semana, a partir del lunes que vamos a conocer el IPOM, este informe de política monetaria que hace el Banco Central en el Congreso Nacional, a los señores honorables, en los cuales hace su proyección y su estimación de cuáles son los principales riesgos, porque no solo dice cuánto va a crecer el país, sino que dice cuáles son las principales fortalezas, las debilidades, hace como un análisis FODA, ¿no es cierto? Exacto. FODA, ¿es FODA? FODA, sí. de lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, partimos, ¿no es cierto?, con la proyección de crecimiento, Alejandro, que ya los analistas hablan entre un 2,7, un 3. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la proyección actual, que es la que hizo en septiembre, es 3 a 4%. Y yo tengo la impresión de que debiera bajarla a 2,5, 3,5. O sea, con un punto central de 3. O sea, yo personalmente creo que el crecimiento va a ser algo menos de 3, o sea, más bien entre 2,5 y 3, pero, digamos, considerando lo que tradicionalmente hace el Banco Central, que suele ser bastante cauto, yo diría que es razonable que proyecte 2,5, 3,5, o sea, con un punto central en 3, medio punto menos que en septiembre. Es un ajuste significativo. Ahora, hay gente que está hablando de que en realidad no se van a atrever a dar una señal tan negativa y van a ajustar un poco menos, que presentarían 2,75 a 3,75, o sea, con un 3,25 de punto central, un cuarto de punto de baja respecto de septiembre.
También habla del rango meta de posible. inflación, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso respecto del crecimiento. Respecto de la inflación, recordemos que la señal en septiembre para este año era 4, claramente desajustada. El año va a terminar en torno a 4,8. Y para el año que viene, si mal no recuerdo, hablaban de 3. Y yo creo que lo sensato sería insistir en eso. El mercado hoy día está absolutamente descolocado, está proyectando 2% de inflación para el año que viene. Es una baja muy importante, si estamos hablando de que ahora tenemos una inflación, ¿no es cierto?, de un 5% más o menos acumulada, pero hablar de 2, una baja tan importante, sí, tendría que estar negativo el IPC por muchos meses. Sabemos que diciembre se viene negativo por la baja importante que ha tenido en los precios de los combustibles, Es que pero ese es el ahí tema. se compensa con el tipo de cambio, Alejandro, ¿no? Es que estás aprendiendo, Paulina, pero si qué bien, viste, bravo, me, bravo, te vas a poner te voy a aprobar, ¿me vas a aprobar? Sí, Me sí, parece. sí, Voy a recibir una aprobación este 2014. sí, Me vas encantó. a pasar de curso, vas a poder seguir el próximo año. Qué bien. Muchas gracias, profe. Claro, lo que sucede es que el mercado está sobredimensionando el efecto de la caída del petróleo. Por dos razones. Uno, porque por una parte ese efecto se está dando ya. O sea, es efecto 2014, no efecto 2015. Y en segundo término, se está asumiendo que el petróleo no vuelve a subir, o por lo menos que no vuelve a subir durante el año que viene. Y las proyecciones que yo he visto apuntan más bien a que esta situación actual es insostenible porque los productores marginales son todos de costos muy altos. O sea, desde Rusia a Venezuela, al shale oil de Estados Unidos y el petróleo de arena, el tar oil de Canadá, son todos... Están sobre, la verdad que para 70, ellos... 80, 90 dólares. Entonces, lo único que estaría dentro de este caída tan importante y que podría manejar, ¿no es cierto?, sus costos es Arabia Saudita, que es el que tiene, ¿no es cierto?, los márgenes de producción... 5 dólares el barril eso cuesta producir. Tampoco claro, tan eficiente. ¿Es por la eficiencia o no? No es eficiencia, es simplemente que es un petróleo que es fácil de extraer, entonces el costo de la inversión es muy bajo. Tanta diferencia, Alejandro, Sí. de verdad que nunca me imaginé que Sí, fuera, claro. no sé, 50, 70 dólares, es otro mundo. Sí, no, 5 dólares. Es un regalo. Bueno, Entonces, de ahí está la riqueza también. claro. Entonces, yo creo que hay una sobredimensión de los posibles beneficios de la caída del petróleo. Y por otro lado, algo que no estaba tan claro, pero hoy día se está viendo más preocupante, es la devaluación del peso. Que la devaluación del peso afecta directamente al 60% de la canasta. La caída del precio del petróleo afecta directamente al 4% de la canasta. Entonces, por cada punto que sube el dólar, tiene que bajar 15 puntos el petróleo para compensar ese efecto. Entonces, claramente las cuentas no cuadran ahí. Entonces, a menos que alguien esté pensando que el dólar va a caer 40, 50 pesos durante el próximo año, simplemente no hay ninguna posibilidad de que la inflación sea 2%. Bueno, y también con el MEPCO no es viable que baje así de una manera tan abrupta. Bueno, si ya lo arreglaron una vez para que bajara de manera Entonces, ¿que lo pueden abrupta, arreglar de nuevo? Lo pueden arreglar de nuevo. Pero esa no es la idea, entonces ¿para qué? Porque está Bueno, sí. ese margen, ¿no es cierto?, de protección Bueno, pues sí, ante las variaciones. Todos estos sistemas han sido manipulados 1 millón de veces mientras estuvieron vigentes. Entonces, no me cabe duda de que si es necesario lo van a hacer de nuevo. O sea, esto ha ocurrido por 25 años, no veo ninguna razón para que ello sea distinto de aquí en adelante. Así que, no, eso yo creo que está descontado. Si el tema es cuánto más puede caer el petróleo y cuándo se va a manifestar ese efecto, ya está claro que hay un efecto muy fuerte en el IPC de diciembre, algo queda para enero, pero después, bueno, el precio del petróleo se mantiene ahí, vuelve a subir, rebota algo, y aunque rebote poco, eso es suficiente para cambiar las cosas, y el tema del dólar. Pero vamos a ver, yo creo que va a ser bien interesante qué es lo que plantea el Banco Central en materia de inflación, qué argumentos da sobre el tema de la inflación, y desde luego qué sesgo le da a la perspectiva de crecimiento, cualquiera sea el rango
que dé, porque la última vez dio el rango de 3 a 4, pero con sesgo a la baja, o sea, pensando que podía ser menos. Y eso es lo que de alguna manera también anticipa que ahora tiene que revisar eso hacia abajo. Se nos acaba el tiempo, no Sí. alcanzamos a ver lo que tenemos que tener ojo la próxima semana. Rápidamente, Dale. el otro dato importante aparte del IPOM es la decisión de la Reserva Federal. El 16-17 hay reunión. Exactamente. Y después el discurso de Yellen para ver si eliminan la frase esa de Tiempo considerable. Exactamente, vamos a estar atentos a esa Sí. frase, vamos a seguir leyendo entre líneas y aprendiendo de economía cada día. Gracias, Alejandro, por haberme acompañado el día de hoy. Un gusto. A todos ustedes que tengan un excelente fin de semana, nos reencontramos nosotros el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes Empresa Smartphone de Entel Empresas, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.